Ok, ya estamos grabando. Bien, definitivamente, como veníamos diciendo hace un momento, eh, la Kabbalah, la Hasidut, o sea, la Kabbalah como tal es la faceta espiritual de la Torá, o sea, esa chispa que también ayuda como que todo lo que uno vive del día a día se haga con ese entusiasmo, con ese amor, como que hay algo precisamente que a veces se queda uno corto para describir que te ayuda a pegarte más, a amar más lo que haces, a despertar un amor inclusive por el creador, inclusive a reflexionar mucho sobre las cosas que haces o sobre lo que te pasó, qué cosas fueron culpa de uno, qué cosas fueron culpa del otro, qué sacar de productivo de todo esto. Y precisamente en esta parte del libro empieza a mostrarnos esa faceta de la Kabbalah, pero a un nivel que podemos entender que es el nivel de la Hasidut. Pero vemos ese paralelo que hacen, que siempre hemos dicho en el curso, etcétera, de que hay cosas que no se pueden tomar literal, o más bien tenemos que saber cuál es el aspecto literal, cuál es el aspecto que tiene que ver con otras cosas. Y eh, aquí tenemos un ejemplo claro, por ejemplo, estamos en la página 61 al comienzo, quedamos al comienzo del capítulo 3 donde dice, eh, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, así está dicho en Bereshit. Bereshit bara Elohim, et hashemayim ved haaretz. En el principio creó Elohim. He sabido que Hashem tiene diferentes nombres. Ya, ahora, esos nombres, más bien como decir que él se llame así, son más bien vienen a mostrar la forma en que él está actuando. Por ejemplo, en este caso, Elohim hace alusión a la cualidad de rigor, pero el rigor que produce Hashem, o no que produce, con el que actúa Hashem, es un rigor que está rectificado, también tiene bondad. Lo hemos hablado cuando estudiamos el portal de la Universidad del Tania. Y aquí dice que en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, tal cual hay una literalidad, cielos y tierra. Avanzando un poco más o adentrándonos un poco más en esas palabras, cielo y tierra vienen a mostrar dos facetas que son importantes en la creación. La faceta tierra hace alusión a lo material. Normalmente tenemos casi que por programación de la escuela, etcétera, cuando hablamos de Tierra, pues nos referimos o se nos viene a la mente el planeta Tierra, el mundo, pero entonces no hay que olvidarnos que también hay planetas, hay galaxias, hay nebulosas, hay todo un montón de cosas que son físicas, o sea, que de pronto no están al alcance para poder verlas, apreciarlas o incluso para poder estudiarlas tan lejísimos de donde estamos ubicados nosotros. Pero todo eso que llamamos universo es físico, o sea, es físico, es algo que existe, algo tangible, algo incluso que no sea tangible, pero que sea evidenciable, que se puede ver. A eso hace alusión la palabra tierra aquí. O sea, tierra es todo lo que es visible, lo que el universo, vamos a decirlo así, en el que fue creado el ser humano. No necesariamente la tierra como planeta. Y cielos hace alusión más a fondo de la palabra, no solamente a lo que vemos cuando levantamos nuestra mirada, sino hace relación a los planos espirituales, cielos y tierra. Y en el principio Hashem creó los cielos y la tierra. Eso se entiende así. Pero acá, sacando, o más bien, llevándolo del macrocosmos, o sea, de lo macro, de entenderlo esto como cielo, planos espirituales y tierra como planos terrenales, o perdón, planos físicos o creación física, universos, etcétera. Eh, hay que, hay que entenderlo también desde el aspecto micro y hay muchas incluso, eh, ¿cómo le diría? Hay muchas filosofías sí, filosofías de ciertas culturas que también hablan del ser humano como un microcosmos. Por ejemplo, la cultura tibetana lo trae de esta forma también. Un microcosmos, pero bueno, ¿por qué entonces eso no es verdad? Porque obviamente hay muchas cosas distorsionadas o incluso estas cosas desde la faceta espiritual pueden ser tergiversadas y se pueden incluso convertir en idolatría, ¿ya?
pero ¿por qué hay cierto conocimiento de eso? Pues todo eso es heredado de Abraham. Abraham Avinu. Abraham enseñó también a sus otros hijos estos conocimientos, como dice la Torá. Abraham le dio regalos a sus otros hijos y los despidió. Y según algunos comentaristas, ¿por qué Abraham dio estos regalos a los no judíos, en este caso, que eran sus otros hijos, que no fueron parte del pacto como lo era Isaac? Los hijos que tuvo con Keturah, con Agar, cuando ya se convirtió, entonces, después de la muerte de Sara. Entonces, él tiene unos hijos nuevamente, la Torá los menciona y dice que los despidió. Ahora, los despidió en buena onda, o sea, no los echó, simplemente les dejó seguir su camino, un camino diferente a Isaac. ¿Ya? Isaac tenía otro camino. Ahí está, vemos también cierta diferenciación desde el principio, que es lo que estudiamos en el curso también, de que Ismael y sus otros hijos no fueron parte del pacto. Ya no fueron parte del pacto. El pacto continuó con Isaac. Sin embargo, no está Abraham despreciando la importancia de sus otros hijos, y mucho menos Hashem. Hashem no está diciendo que como hay un pueblo que sea parte de un pacto, los demás no tengan nada que hacer. No, hay mucho que hacer. Y en este caso, Abraham, que había llegado a un nivel de conciencia espiritual bastante alto, transmite también estos regalos a sus otros hijos. Pero, obviamente, ha pasado mucho tiempo y muchas cosas llegaron a mezclarse. O sea, digamos que el pueblo judío incluso también ha estado en peligro de asimilarse. Y también algunos en el tiempo, en la historia, se han desviado algunos y han asumido cosas que no son propias del judaísmo, en la Torá, han tergiversado. Hay muchas historias. El pueblo, hay un riesgo en el ser humano del solo hecho de estar en este mundo, de que está expuesto al mal, está expuesto a lo contrario, a lo que es la voluntad de Hashem, y precisamente ese es el trabajo de cada uno. Pero eso explica también por qué en las naciones, si bien hay muchas sectas, o si bien hay filosofías que hablan de algo superior, que no le llaman Dios, pero tienen algo de un concepto espiritual, como ese que llama microcosmos, o ese ultra yo, cosas así, que obviamente van en contra de lo que enseña la Torá, pero si miramos de fondo, hay un punto en el que se podía encontrar cierto paralelo, y precisamente esa es la reestructuración que tienen que hacer los no judíos cuando empiezan ese camino hasta llegar a la aceptación de los 7 misbot Bnei Noach. Entonces, yéndonos desde el principio diciendo, cielos y tierra hace relación al plano físico y al plano espiritual, más allá de eso, nosotros también tenemos un plano físico y un plano espiritual. El físico es nuestro cuerpo, incluso nuestros órganos, todo. Pero también tenemos un aspecto espiritual, que es lo que venimos hablando, el tema del alma, ¿ya? El alma es precisamente esa chispa divina que Hashem insufló ahí en el cuerpo y que trae vitalidad, que le permite no solamente existir, porque también la Kabbalah enseña, lo hemos dicho, que los inanimados también tienen ese concepto de alma porque existen, simplemente por eso. Pero el ser humano es superior a cualquier otra creación. El ser humano no solamente existe, sino que también tiene vida, que le permite decidir, que le permite alejarse de lo malo, que le permite adentrarse en la búsqueda del monoteísmo y de la comprensión del único creador. Entonces, eso también simboliza el cuerpo y el alma. Es la parte que va a tratar aquí eh, el libro en esta primer párrafo, en esta página, pues. Y eso es muy importante, el autoconocimiento. Yo trato de tomar cosas de este libro y lo estoy escribiendo en mi otro libro. De hecho, el libro puede tardar un poquito porque voy avanzando, sacando tiempo cada día, y segundo, eh, lo estoy revisando, lo estoy releyendo. Incluso espero sentarme con un amigo rabino también a releerlo, de pronto que es bueno tener otra mirada de las cosas. Entonces, pero lo que me estoy enfocando yo mucho ya en el libro es el autoconocimiento. De hecho, no sé si alcanzaron a leer el artículo que publiqué hace unos minutos, que se llama Prepara tu agenda. Ya, si no lo han leído, pues lo pueden leer después.
pero es algo que he venido reflexionando y estudiando, y la Kabbalah en este punto, cuando empieza a hablarnos del alma, cuando empieza a hablar de por qué el alma pasa esto, por qué el ser humano tiene estas luchas, por qué algunos no creen ni siquiera en Dios, ni se preocupan por eso, por qué otros sí creen, porque hay unos que tienen una inquietud de algo, que todavía no saben qué es, pero están buscando una respuesta espiritual, pasando por diferentes cosas. Pues precisamente eso es parte de la necesidad del alma y la importancia de uno en hacer ese viaje hacia el autoconocimiento es lo que va a permitir precisamente que sigamos avanzando, ya, y tomarnos ese tiempo para tratar de identificar cosas propias y del otro, del prójimo, o incluso el prójimo nos ayuda a identificar cosas. Pero para mí, eh, viendo este libro, que como le digo mucho, tengo amigos judíos que les invito a las clases, y a veces piensan que porque este libro es para no judíos, piensan que, bueno, este no es para mí, pero en verdad hay un conocimiento tan grande aquí en este libro y también en preocuparse por entender a las naciones, nos permite precisamente ayudarlos. Y aquí empieza a hacer como esa radiografía del alma. Primeramente, porque el no judío tiene estas dificultades que de pronto no están en el judío y porque tiene otras pruebas, etcétera. Este es el viaje hacia el alma y precisamente aquí en este punto nos viene a decir aquí que otro pasuk que continúa allí dice la tierra estaba caótica. Primero dice la Kabbalah, en la Kabbalah los cielos simbolizan el alma y la tierra el cuerpo. O sea, ya dijimos que también cielos, planos espirituales y tierra, todo lo físico, lo universo, lo existente. Pero también sacando de todo eso, y más bien yéndonos más a lo micro, a nosotros también tenemos una parte espiritual, entonces, y una parte física, y aquí en este pasú dice, según la Kabbalah, cielos se refiere al alma de cada ser humano, y la tierra se refiere al cuerpo. Y continúa el pasú diciendo, y la tierra estaba caótica y vacía. Beares y y estaba en la tierra en caos y vacía. Dice, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Y el espíritu de Elohim sobrevolaba la faz de las aguas. Entonces, bueno, literalmente pasó así, o sea, hay una parte literal, pueden ver incluso el comentario de Rashi que racionaliza lo literal, pero aquí nos está trayendo algo más profundo. Nos está diciendo que habló de que la tierra es el cuerpo, simboliza el cuerpo, y el cielo representa al alma. Entonces, ¿a qué se refiere esto de que la tierra estaba caótica y vacía y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo y el espíritu de Elohim sobrevolaba la faz de las aguas? Entonces continúa, dice, el estado inicial de la tierra, que representa el cuerpo, junto con su alma animal, descrito con los tres adjetivos caótica, vacía y oscura. Entonces aquí está hablando algo interesante. Dice que la tierra representa el cuerpo con su alma animal. O sea, el alma, muchas veces también aquí el libro le llama el alma física, ¿cierto? También habla así del alma física. ¿Existe un alma física? No, el alma es algo que no es físico. ¿Pero a qué se refiere esto de alma física? Pues está hablando del alma que la parte más baja, digamos, que tiene que ver con el cuerpo, con el funcionamiento del cuerpo, con lo físico, y también se le llama animal porque ya hemos dicho, porque procura precisamente la autogratificación y podría funcionar como un animal cualquiera, excepto porque tenemos Segel, tenemos un intelecto, ¿ya? Entonces aquí, además de eso, nos dice que el Pasuk habla de vacío, caótico, vacío y oscuro. O sea, tres palabras. El Tania nos viene a traer algo que explica la Kabbalah también, y nos habla de las tres clipot impuras. No sé si han escuchado sobre eso. Las tres clipot impuras. Según el Tania y según la Kabbalah, obviamente cuando cito Tania es porque no es algo diferente, sino que el Tania viene a traer cosas a un nivel más entendible de cosas más profundas de la Kabbalah. Pero la Kabbalah habla de los mundos superiores, ¿ya? Un mundo intermedio, que es este mundo donde estamos. ¿Por qué intermedio? Porque contiene luz y oscuridad.
Por eso este mundo es dual, luz, oscuridad, bien y mal. O sea, es un mundo que tiene mezclado las dos cosas, porque desde arriba viene, como hablamos, recuerda la clase donde hablamos del Sin de que viene de grado en grado ocultándose esa divinidad, pero aún así sigue siendo divinidad, no hay oscuridad aquí, es decir, no hay mal aquí. Pero llega un punto tan bajo donde ahora se mezcla esta divinidad o esta parte de santidad con algo de oscuridad, o sea, ya está muy oscuro. Ya, a este punto donde todavía hay luz, pero también hay oscuridad, es el mundo de Asia, el mundo de acción, el mundo donde estamos viviendo, el mundo donde es evidente el mal y también es evidente el bien, a veces no tan evidente, pero aquí funcionan las dos cosas, aquí hay bien y mal, aquí están mezclados. Eso hace relación a la clipa noga. Una clipa que noga significa resplandor, es decir, que tiene oscuridad, pero dentro de ella hay un destello de luz. Eso hace relación o es la representación de este mundo, el mundo donde vivimos, o sea, este mundo físico. Hay oscuridad y también hay luz, pero si se sigue ocultando más esta divinidad que Hashem introdujo en el Sin esta capa, esta línea, o esta Or Ein Sof, esta luz del Ein Sof que Hashem introdujo a la creación, si se sigue bajando más aún, va a dejar de existir luz, o sea, entre comillas, y se genera la oscuridad, ya, lo impuro. Entonces llega un punto por debajo de esto, de la clipa noga, donde se generan tres clipot donde ya no hay luz, donde ya Noga por lo menos tenía un resplandor, tenía algo de luz todavía, pero por debajo, entre más se oculte, se genera entonces, ahora sí, el mal. O sea, se genera un mal tangible o que se le llama las clipot impuras. Son tres clipot impuras, dice la Kabbalah. Tres clipot impuras. Tenemos los mundos espirituales superiores, clipat noga, y tres clipot inferiores. Dijimos que clipa hace relación a una cáscara, algo que oculta algo de una manera, con una cubierta. De la clipa noga, ¿por qué se llama clipa? ¿Por qué no hay clipa en los mundos superiores? ¿Por qué no? Porque no hay nada que cubra la divinidad. Acá entonces llega un punto donde esa clipa ya se siente, y es clipa noga, pero todavía hay luz. Pero si sigue bajando de nivel, entonces se generan las clipot impuras. ¿Por qué se llama impuras? Porque no tienen nada de bien. O sea, no tienen nada. Es algo que está contrario a la santidad. Pero es sabido incluso en la Kabbalah también que esto impuro, esta oscuridad y los seres que viven allí no pueden existir por sí solos. Obviamente Hashem lo sustenta también. Entonces aquí, cuando se habla en este pasuk de Bereshit, al principio, cuando dice, bueno, la tierra, Hashem creó los cielos y la tierra, y después de eso dice, la tierra estaba caótica, vacía y oscura. Dice aquí, según la Kabbalah, esto se refiere a las tres clipot impuras. Dice, el estado inicial de la tierra representando el cuerpo junto con su alma animal, descrito por los tres adjetivos caótico, vacío, oscura, identificadas en la Kabbalah con las tres cáscaras impuras, corresponde al estado inicial del no judío cuando se aferra a lo terrenal. O sea, a eso se refiere caótico, vacío, oscuro. Esto no está hablando, entiéndase bien lo que está aquí diciendo, no está hablando de todos los no judíos. Está hablando del no judío que no tiene ningún tipo de conciencia, ni de interés, ni de inquietud, aunque sea inconsciente, de la búsqueda espiritual, de la búsqueda de Dios. ¿Ya? Por eso, el Tania, no lo tengo aquí en la mano, el Tania trae un pasuk muy fuerte con respecto a las naciones no judías. Y dice, la bondad de las naciones es pecado. Dice así. Está escrito, y así está escrito en Abodazara, en Talmud en Abodazara, en la primera página, Tratado de Abodazara. Está dicho, la bondad de las naciones es pecado. Y esto es fuerte. Incluso puede malentenderse y puede generar antisemitismo, Har de Shalom. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo, en otras palabras, es que, y el Tania lo explica,
de aquello, que todo aquello que las naciones no judías hacen, aunque parezca un acto de bondad, en verdad lo hacen por su propia satisfacción o su propio ego o para exaltarse a sí mismo, ¿ya? Entonces, esto pareciera excluir o pareciera más bien decir que todos los no judíos son así, pero ojo, no es así. O sea, está hablando de lo que comúnmente pasa. ¿Ya? Normalmente es así. Normalmente la mayoría de las personas de las naciones, cuando hacen algo, incluso que parezca un acto de caridad, están buscando un beneficio propio. Y inclusive a veces ese beneficio es simplemente sentirse el dador, gratificarse sintiéndose que yo fui el que di, yo fui el que ayudé. ¿Ya? Pero ahí el Tania y la Kabbalah aclara, no todos los no judíos actúan así. ¿Por qué? Dice el Tania. Porque también existen dentro de las naciones no judías, encontramos que el alma, el Nefesh Abemit, el alma animal del no judío, muchas veces es igual al alma animal del judío. El judío también tiene alma animal, tiene un alma que también tiene que luchar contra ella para dominarlo y servirle a Shem. Pero lo interesante aquí es que los justos de las naciones, su alma animal es igual a la del judío. ¿Ya? Los justos de las naciones. ¿Por qué? Porque esa alma también tiene noga, tiene bien. Y no todo lo hace, en este caso, buscando un beneficio propio. Lo está haciendo a veces por un altruismo real. Por eso encontramos gente de las naciones no judías, justos de las naciones, precisamente noajidas, cuando estamos hablando de noajidas, gente que es justa. Y justo no significa solamente aceptar las 7 leyes, significa comportarse como tal, ¿ya? Comportarse de una manera justa. Y por eso el autoanálisis que yo decía, por eso cuando tú das algo o ayudas a tu hermano, a tu vecino, etcétera, muchas veces surge ese sentimiento que te puede hacer perder ese mérito creyéndote más que el otro. ¿Ya? Entonces, ahí está el punto, pero si tú logras tener esa conciencia del autoanálisis, logras identificar ese pensamiento y logras apartarlo tratar de desarrollar la humildad, al final de cuentas, ¿qué somos? Nada. Todo lo que somos es lo que Hashem nos ha dado. Incluso si yo tuve la capacidad de darle sedacá o darle un buen consejo a otra persona, ¿es por qué? Porque yo me lo merezco, porque no, porque Hashem lo permitió, porque Hashem me dio eso de lo que le estoy dando al otro. Porque el otro no lo tiene, pero yo lo tengo. No necesariamente tiene que ser algo físico, algo de dinero. Y entonces, si una persona empieza precisamente esa conciencia del autoanálisis de una manera sana, que no puede ser tampoco que se agobie pensando que es que todo es pecado y por qué me pasa esto y será que soy un pecador. No, hay que ser sabio, como dice también la Mishnah, no seas malvado en tu propia estimación, que también lo trae el Tania al principio, o sea, tienes que ser sabio, no puedes, digamos, juzgarte de manera negativa, tiene que ser con sabiduría para mejorar. Y precisamente aquí hace alusión a estas clipot impuras. Ojo, ahora recordemos lo que dije al principio. Hablamos de que había una clipa noga, ¿cierto? Y también hablamos de clipot impuras. Resulta que muchas, lo positivo de esto, de que voy a decir, es que nosotros no podemos identificar las raíces del alma de nadie. O sea, tenemos que pensar bien de cada persona, ¿ya? Tenemos que pensar, no podemos decir, bueno, ¿será que él tiene una alma que viene de Noga o será que el otro no viene? O sea, no podemos hacer esas cosas. Eso está vedado a nuestros ojos. Por eso tenemos que comportarnos de manera justa con todos y luchar contra esa, precisamente con esa oscuridad que a veces está ahí presente. Pero, eh, pero sí hay una realidad que está vedada a nuestros ojos y es que dentro de las naciones existen muchas personas que tienen su alma enraizada en las clipot impuras. O sea, son personas que tal vez no estoy hablando de que sean malvados, que estén haciendo todo tipo de barbaridades, no necesariamente. Simplemente son personas que, como dije, como dice el Talmud y como lo cita el Tania, son personas que no hacen las cosas, sino buscando solamente el beneficio propio. Beneficio propio. Entonces, eso
eso está en el alma, no puedo decir ni siquiera que son personas, eso son almas que actúan de esa forma, pero incluso, ya lo leímos antes, esas almas también pueden acercarse a Hashem, o sea, también Hashem las está manejando de una manera que, como hablamos la vez pasada, a veces a través de sufrimiento o cosas que les hace precisamente estrellarse con cosas y empezar a avanzar sobre esto. Hay un ejemplo sobre esto, yo lo escribí en mi libro de Bamidbar, los que lo han comprado. Bueno, no recuerdo si fue Bamidbar o Shemot, sobre el tema de Faraón, ¿cierto? Que Faraón, está dicho en Pirkei de Rabbi Eliezer, que Faraón se hizo rey de Nínive. No sé si sabían eso. O sea, Faraón se hizo rey de Nínive. Pero estamos hablando de la época de Yoná. ¿Ya? Entonces, y cuando hablamos de Faraón, estamos hablando de la época de Moshe, cuando apenas el pueblo estaba saliendo de Egipto. Y en la época de Yoná ya había templo, porque Yoná estaba en Jerusalén, en la fiesta de Sukkot, en el templo, y recibió la profecía. Entonces, ¿cuántos años pasaron desde Moshe a Yoná? Ya, muchos años, no puede ser el mismo faraón. ¿Cómo puede ser que el faraón entonces eh, digamos, salió de Egipto y se fue a Nínive y vio morir a Moshe? O sea, vivió más que Moshe, más que todos los demás, más que Yoshua, más que Rey David. O sea, como si Faraón hubiera sobrevivido a todos estos sadiquín del pueblo. Y no hay una coherencia. Entonces, ¿por qué el Pirkei de Rabbi Eliezer dice esto? Pues puede ser que está hablando cuando dice que Faraón se fue de Egipto a vivir en Nínive. Es posible que está hablando de una reencarnación. ¿Ya? Está hablando de una reencarnación. Pero allá en Nínive está dicho que el rey de Nínive se levantó y dijo a las naciones, a su pueblo: vamos a ayunar, y todos los animales, incluso le decretó que los animales también ayunaran, y ayunaron. ¿Y qué hizo Hashem? Hashem los perdonó. Ya, Hashem le perdonó al pueblo de Nínive. Hicieron teshuvá. Y aquí entonces es para pensar, bueno, eh, tiene, vemos aquí a un Rasha Gamur malvado como Paró, que no tenía ya incluso inclinación al bien, y Hashem lo trabajó de una forma que lo hizo hacer teshuvá años después o lo que sea. Y ese es el punto que quiero traer, de que toda la creación, al final de cuentas, está dirigida por Hashem, y todos tienen esperanza, y todo Hashem lo va a conducir hacia el bien absoluto. ¿Ya? Entonces, pero sí hay una realidad, por lo menos momentánea, y es que hablamos de clipot impuras, cáscaras impuras, y de que allí también se enraizan las almas de mucha gente que precisamente está alejado completamente de la conciencia de lo divino. Y por eso dice el texto aquí: el estado inicial de la tierra, representando el cuerpo junto con su alma animal, descrito con los tres adjetivos caótico, vacío y oscuro, identificadas en la Kabbalah. Estos tres términos con las tres cáscaras impuras corresponde al estado inicial del no judío, el estado inicial. O sea, significa que así pueden estar en principio, pero pueden cambiar. El estado inicial del no judío, cuando se aferra, perdón, a lo terrenal, o sea, solamente busca la satisfacción como de su cuerpo, precisamente de lo terrenal, cuya chispa está distante de su psique, o sea, su alma, o sea, su conciencia divina está lejos incluso del inconsciente. Y ahí se refiere, cuando el pasú dice: el espíritu de Elohim sobrevuela la faz de las aguas, se refiere al estado del justo gentil cuya chispa divina se siente como sobrevolándole, que lo toca y no lo toca, muy cerca de su psique. Entonces tenemos como esa chispa divina que, como hablamos el otro día, que puede estar cercana, Ormakif Karov, o puede estar lejana, Ormakif Rahok. Pero precisamente cercano y lejano es como que sobrevuela esa conciencia de divinidad, como que a veces le hace pensar tal vez en lo divino, y otras veces le hace olvidarse de lo divino y seguir su senda como un animal. Entonces, esto es todo lo que hay aquí. Ahora, una pregunta que solamente lo voy a explicar. Lo voy a dejar ahí como: ¿esto era así siempre? No. O sea, ¿esto era desde el principio así? No. La Kabbalah,
en el libro de Sha'ar Gilgulin, el libro de Reencarnaciones, en el capítulo 7, cita que esto fue producto del pecado del Adán. En el momento que el Adán pecó, muchas de las almas que él contenía cayeron a las clipot impuras. O sea, de ahí surgen las almas de las naciones. ¿Ves? O sea, fue parte del proceso del pecado del Adán. No, o sea, no fue creado así, sino que en el momento que el Adán pecó, estas almas cayeron de él, dice así la Kabbalah y todo esto figurado, y cayeron a las clipot impuras. Acá está hablando precisamente que la clipot impura se refiere a todo aquel no judío, a esas almas que todavía ni siquiera tienen ningún tipo de conciencia en lo divino. O como que a veces sí, como que a veces no. Ese es su estado inicial. Dice acá, los sabios enseñan que el espíritu de Elohim se refiere aquí al de Mashiach, que será enviado por Hashem para redimir a la humanidad. Entonces aquí encontramos otra analogía, es decir, una analogía, otro significado del pasuk que dice y el espíritu de Elohim, ¿ya? De Ruach Elohim. Entonces, dice, bueno, esto se refiere a la chispa, al estado de justo gentil cuya chispa divina se siente como sobrevolándoles. Allí ya tenemos a alguien que por lo menos ya es un justo gentil, es decir, que esa chispa está relativamente cercana, que sobrevuela, que lo toca y no lo toca muy cerca de su psique. Ahora, pero además de eso, también dicen los sabios que la palabra o la expresión Ruach Elohim se refiere al nivel de Mashiach o al Mashiach. Se refiere aquí al del Mashiach que será enviado por Hashem para redimir a la humanidad. Entonces, haciendo ese análisis de que cuando se refiere el Ruach Elohim sobrevuela, muchas veces se refiere a la Neshama, o perdón, al alma del no judío que está ya consciente, aunque sea de una forma diferente a los demás, pero ya es consciente de la divinidad cuando aceptó sus 7 leyes. Pero además de eso también tiene que ver con Mashiach, entonces de aquí se entiende, por eso dice aquí, podemos concluir que la llegada del Mashiach depende de la elevación del nivel espiritual del mundo gentil, desde la oscuridad al espíritu, alentando a los no judíos a consagrarse a la verdad, volviéndose benignos, auténticos, justos, gentiles. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Entendemos que la, ¿cómo dice? El trabajo para traer al Mashiach no es de las naciones no judías. El trabajo para traer al Mashiach no es solamente del pueblo judío. Es decir, ambos tienen que trabajar. Ya, ambos tienen que trabajar en precisamente mejorarse y conducirse según la voluntad de Hashem para que Mashiach venga. Entonces, obviamente, el Mashiach va a ser judío, como está profetizado por los profetas. Y obviamente que hay más responsabilidad en el judío, porque Hashem nos dio unos misbot y digamos, tenemos mucha responsabilidad de llevar esos misbot. Pero aquí se aprende también o se menciona que no solamente esto es algo aislado a las naciones, sino que también las naciones tienen que ver con precisamente la revelación del Mashiach. Y en el momento y por eso se habla de que cuando las personas hoy día están buscando cada vez más respuestas y algunos quieren ser judíos, otros no, otros están confundidos, pero están buscando respuestas, pues todo esto se sienten los pasos de Mashiach, se siente que esto va a pasar, que precisamente las naciones están despertando, antes no les interesaba. Incluso antes, además de que no les interesaban, nos culpaban y nos perseguían por solamente guardar nuestra Torah. Ahora las naciones están despertando, este es un proceso diferente que se está dando. Y esto es parte de la era mesiánica, o sea, las naciones también tienen que ver. Y por eso dice aquí, hay que alentarles a los no judíos a que se vuelvan Bnei Noach. Alentarles no se entiende como que ahora hay que salir a buscar, como siempre he dicho, y a buscar que la gente no. ¿Por qué? Porque recuerden, no se olvide que hemos hablado aquí de un proceso también interno y personal.
No es solamente ir a convencer, no, también la persona tiene que convencerse. De hecho, la verdad está adentro, tiene que empezar a buscar respuesta dentro de sí. Pero cuando se habla de alentar, pues cuando la gente viene a preguntar o a consultar, no hay por qué llevarlos a ser judíos. ¿Ya? Puede ser un error allí, pero sí le podemos alentar en que, en que, en que acepte sus mitzvot. Yo lo veo así. Yo hablaba con una persona este Shabbat, precisamente leyendo una página de este libro, y yo le decía, mira, es que esto es tan personal, que eso no puede ser desde afuera. No te pueden llevar a hacer, incluso uno desde afuera no puede cometer el error de llevar a hacer a otro algo que no quiere ser. O sea, me refiero a ser judío o algo así. Y el ejemplo que yo encontraba para esto es como aquel padre que de pronto le gusta la medicina, su sueño frustrado fue siempre ser médico, pero no pudo hacerlo. Y él quiere que su hijo sea médico, ya, como sea. Y el padre está dejando de lado qué quiere el hijo. No le ha preguntado si realmente quiere ser médico. Pero puede ser que ese hijo, por complacer al padre, incluso a veces cree que quiere ser médico y termina estudiando medicina y se convierte en médico. Pero eso va a ser un profesional frustrado. Incluso va a llegar un momento en que dice, yo estudié esto porque mi papá me dijo, yo no, en realidad no me gusta la medicina. Ahora me di cuenta que no me gusta esto, yo quisiera ser músico. Y se va a estudiar música. Y puede serlo. Baruch Hashem, así conozco muchos casos. Gente que estudió una carrera y después se fue a estudiar otra porque realmente era la que gustaba. La que le gustaba. Lastimosamente se dio cuenta muy tarde, ya terminó una carrera, debió hacerlo con más anticipación incluso y decir, bueno, esto no me gusta, o hablar con el papá, no se trata de pelear. Pero el punto aquí es que él terminó una carrera no porque él quería. Ya. Lo que él quería era otra cosa, él quería ser músico. Por eso cuando una persona se acerca y dice quiero ser judío, hay que ser cuidadoso porque uno no puede llevarlo al judaísmo. Puede que él dice que quiere, pero cuando hace la carrera, es decir, cuando estudia todo y se convierte y dice definitivamente esto no me gusta, ahora es peor. Ahora un judío que dejó las misbot, ¿ya? Entonces, precisamente como eso es algo tan ligado a la persona propiamente, se tiene que ser muy cuidadoso. No se debe, ¿a qué debemos alentarlos? A lo que son, a ser no judíos, a ser justos en las naciones. Eso es lo que ustedes también deben hacer. Ustedes son justos en las naciones, también pueden alentar a otras personas, porque un justo entre las naciones se vuelve como un shamash, como una antorcha encendida de que ahora va la gente a preguntar y él va a tener de una u otra forma que iluminar un poco a los otros, darle un poco más de orientación. Y para eso se necesita ser sabio también, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con alentar, es decir, alentarlos a que acepten su mismo. Ahora, sí, puede pasar una persona y dice, no, hombre, yo no quiero eso, yo no quiero eso, está bien, bueno, entonces esa persona que vaya al proceso de conversión y le examinen allá. Pero cuando quiere decir que alentarlo a cumplir sus 7 leyes es que uno no debe tampoco llevarlos o ofrecerles judaísmo, porque es lo que están pidiendo. No, ven acá, entra a estas clases. Está bien, después hablamos bien de lo otro, de tu conversión, pero ven, entre estas clases te van a servir bien. Entonces, eso se refiere, hay que alentarlos. ¿Por qué? Porque es parte de la redención, este trabajo de las naciones no judías y que también está en manos de nosotros como judíos. Entonces dice aquí, el siguiente verso en la Torá dice, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Yehi or, va Yehi or. Así dice en hebreo. Sea la luz, y fue la luz. Este verso describe la realidad del alma judía. Dice, Yehi or, o sea la luz, se refiere a la chispa divina que permea el plano inconsciente de la psique judía. Y dijimos que sí, que el consciente e inconsciente. Y fue la luz, o sea, Yehi or, dice el pasú, describe esta expresión, esa chispa cuando permea el plano consciente de su psique. ¿Ya? Entonces dice, y sea la luz se refiere a el alma judía cuando permea el plano inconsciente, y fue la luz se refiere cuando ya está permeando el plano consciente. Entonces dice aquí, Abraham fue la primera persona que integró esta chispa como una especie, como una parte esencial e indiferenciada de su psique, o sea, de su consciente e inconsciente,
con su luz interior pudo alumbrar todo su entorno. En las palabras, lo que estaba diciendo en ese momento, se vuelve como una antorcha, o sea, puede alumbrar todo, es una persona diferente. En las palabras del profeta, Abraham comenzó a radiar luz. Esto hizo que Abraham fuera el primer judío. Y sobre esto va a encontrar un montón de discusión, que hay gente que va a decir, no, no era judío, y tienen todas las bases también en el Talmud, pero como dije, al final de cuentas, esto es cierto, ambas cosas. No era judío, pero tampoco era un no judío, era las dos cosas, el principio de todo, pero según la Kabbalah era judío. Y en el momento que ya él hace todo esto y hace precisamente radiar esa chispa divina dentro de sí, ya él es un judío, aunque todavía el pueblo judío como tal, como pueblo no exista. Entonces dice aquí, el nivel en que la chispa divina está presente en la psique tiene una profunda influencia sobre la naturaleza del alma animal de la persona. Tengamos en cuenta que el alma animal se divide a su vez en dos facetas diferentes, una intelectual, nefesh sikhlit, y otra emocional, midot. Hay que entender eso también. Entonces hay que entender que cada alma tiene entonces dos facetas o dos partes, vamos a decirlo así, una parte intelectual y una parte emocional. ¿Por qué? Porque generalmente o a veces pasa que las dos cosas están desligadas. Podemos encontrar una persona muy inteligente, una eminencia, pero que se comporta como una persona baja. ¿Por qué? Porque precisamente su intelecto está dominado por sus emociones, a pesar de que es muy inteligente. Entonces, su intelecto está dominado por sus midos emocionales, pero tiene las dos facetas, o sea, tiene las dos cosas. Su alma tiene una parte intelectual y una parte emocional. Aquí es donde la persona debe preguntarse qué es lo que está predominando en cierto momento, etcétera. O sea, tu parte emocional, tu parte intelectual, debe predominar lo intelectual. Entonces aquí, el alma animal del judío está relativamente más refinada debido a la presencia interior del alma divina. Su aspecto intelectual está estructurado de una manera peculiar de pensar y razonar, capaz de comprender conceptos abstractos y sutiles. Un segundo, miramos quiénes están presentes. Un segundo que estoy desde el celular, por eso tengo que voltearme un poco. Ok. Entonces dice así, el alma animal del judío está relativamente más refinada debido a la presencia interior del alma divina. Su aspecto intelectual está estructurado de una manera peculiar de pensar y razonar, capaz de comprender conceptos abstractos y sutiles. De este don nace el hecho de que los judíos sean creativos originales en muchas áreas seculares. No significa, yo aclaro, porque en verdad estas cosas son precisamente cuando uno se profundiza en ciertas ideas, puede ser problemático, pero este libro lo trae. Por eso es que recalcamos muchos rabinos, lo he visto que lo escriben también y yo también los apoyo y también lo repito, mucho de lo que está escrito no es para el no judío. Y a veces la pregunta es, ¿qué tanto está dispuesto el no judío a comprender a profundidad? ¿Estará preparado? Imagínense el hecho de, bueno, no sé si no todos los que están aquí pasaron por una religión, pero imagínense la primera vez que le dijeron que Jesús era un rasha. Fue chocante para muchos. Algunos, su vida pasó no sé, una etapa muy difícil, aunque sean por días o lo que sea. Fue chocante, fue muy difícil aceptarlo. Entonces la pregunta es, ¿qué tan dispuesto está un judío a adentrarse en cosas que le van a gustar? ¿Será que le van a gustar? Entonces, a esta respuesta o a esta pregunta enseña las leyes de los no judíos, las leyes de los no ahidas, que está prohibido el estudio de la Kabbalah, ¿se acuerdan? Está prohibido el estudio de la Kabbalah para el no judío. Es lo más sano, es lo más sano. ¿Ya? Incluso un judío que no tampoco tiene las bases, no está bien preparado,
también para él está prohibido la Kabbalah. Porque son cosas que también al judío va a dirá la misma pregunta. ¿Hasta dónde estás dispuesto? ¿Te sientes preparado o eres un atrevido? ¿Ya? Esas son las cosas que uno se va a encontrar. Y para fortuna de muchos de nosotros es más lo que ignoramos. Y para fortuna lo ignoramos. Así dice el Talmud en Berajot, dice, si el hombre por un momento a Hashem le abriera los ojos, no podría mantenerse en pie ni un segundo. Así dice. Y también Hashem puso un límite en las cosas que no podemos comprender. Sobre todo analizamos la parasha Jucat que pasó la semana pasada. Jucat viene de la palabra Hok, o sea, de algo que no se entiende. Y a pesar de que entendamos ciertos misbod y se analicen y la halajá los debate y los explica y el Talmud, realmente según la Kabbalah no los comprendemos absolutamente. O sea, no los comprendemos, comprendemos una mínima parte ya, de lo que son los misbod. Pero hay otros que ni siquiera llegaremos a comprender, como el tema de la para Adumá, la vaca roja, que es lo que hablaba en la parasha Jucat. Y está dicho, según los sabios, Hashem sí le reveló a Moshe el secreto de la para Adumá, pero Moshe no se lo reveló al pueblo. Y así hubo varias cosas. Hubo cosas que Hashem le reveló a Moshe y Moshe no le dio al pueblo. Y está dicho también que ni siquiera el rey Shlomo pudo entender el tema de la paraduma, ni siquiera él, un hombre tan sabio como él, no pudo llegar a comprender el misterio de esta misma. La respuesta que trae Kabbalah sobre esto es, no lo vamos a llegar a comprender. No es necesario que Hashem lo revele. ¿Para qué revelar algo que no vamos a entender? Así está dicho. Entonces, por esa razón Hashem no lo reveló y por esa razón Moshe no lo reveló tampoco, porque no lo vamos a entender. Entonces hay cosas que están más allá de nuestro conocimiento y hay otras cosas que sí están dentro de lo revelado y hay otras cosas que Hasidut, como en este caso este libro, traen, pero que para mí son de cuidado porque se pueden malinterpretar. Cuando dice, por ejemplo, aquí, cuando está hablando del alma animal del judío, y dice, de este don nace el hecho de que los judíos sean creativos originales en muchas áreas seculares. Esto pareciera tomarse a mal, que entonces no existen, digamos, no judíos que sean creativos y originales en muchas áreas también. La respuesta es sí, pero aquí está hablando solamente de este punto. Pero sí existen, hay justos de las naciones o hay no judíos que pueden dejarlo uno maravillado con conocimiento que tienen sobre áreas de las teorías atómicas o quién sabe qué cosas. O sea, eso lo ignora uno. Son una eminencia en esos temas o una cátedra sobre los expertos del cerebro y todo eso. Sabe muchísimo, son brillantes. Pero aquí está hablando precisamente es cierta forma en que están diferenciadas ciertas almas. ¿Ya? Entonces, dice aquí, en la conciencia rectificada del pueblo del libro, las pasiones están dirigidas a objetos permitidos por la literatura. O sea, como las emociones están en el judío gobernadas por la parte intelectual de su alma divina, entonces las pasiones son orientadas como tal, como un animal que va con riendas, vamos a decirlo así, y se le lleva al lugar. O sea, así se trabaja al alma animal. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y acaso no hay judíos que están lastimosamente lejanos a la Torá? La respuesta es sí. O sea, sí. Están en este caso dominados igual, su intelecto dominado por la parte emocional. Pero estamos hablando que su alma tiene el potencial de salir de allí. Lo tiene. ¿Ya? Entonces dice, el alma física de un Ben Noach se asemeja a la del judío en algunos aspectos. Consecuentemente, sus motivaciones son consideradas una mezcla de bien, altruismo y de egoísmo. O sea, por lo que dije de la Kripat Noga, bien y mal. O sea, el justo entre las naciones tiene, al igual que el judío en su alma animal, bien y mal. Noga, oscuridad y luz, luz y oscuridad. Entonces dice, sin embargo, el estado de conciencia del no judío que aún no ha llegado a ser un Ben Noach, es decir, que todavía no está ligado a Hashem a través de los aspectos universales de la Torá, oculta y bloquea la manifestación de las motivaciones verdaderamente buenas, que no hayan posibilidad de concretarse en su alma física. Cuando el alma divina se revela en el judío,
siente un amor incondicional hacia todas las creaciones de Hashem, porque comprende cabalmente que en todo hay una chispa del Creador, con la diferencia citada antes entre los seres humanos y las demás criaturas, o sea, los demás animales, los animales. La persona amará el bien que hay en el mundo y rechazará el mal que oculte y pervierte y corrompa ese bien intrínseco. O sea, está diciendo así, vamos a repetir esa última parte. En el alma física, o sea, el alma animal del Ben Noach, se parece a la del, a la del, a del, a del judío, como está dicho en el Tanya también, en la Kabbalah. Ambas tienen, ambas, perdón, son almas de Noga, que tienen luz y oscuridad. Consecuentemente, sus motivaciones son consideradas una mezcla de bien y mal. O sea, también está esa lucha donde la persona puede hacer algo, pero se quiere pegar el mal. Es más, el Yetzer Hara o el mal se quiere pegar precisamente en las cosas de Misbah, porque eso le ayuda a elevarse a él también. Sin embargo, el estado de conciencia del no judío que aún no ha llegado a ser justo gentil, o sea, un no judío que ni siquiera es un Ben Noach, que no ha aceptado los 7 preceptos sobre sí, que todavía no está ligado a Hashem, de los 7 preceptos universales de la Torá. ¿Qué hace este no judío? Oculta y bloquea la manifestación de las motivaciones verdaderamente buenas, que no hayan la posibilidad de concentrarse en su alma física. En otras palabras, aunque, en otras palabras, vamos a decirlo así, todo lo que hace, aunque aparentemente, o sea, externamente, sea bueno, internamente lo hace con motivos egoístas. A eso se refiere. Pero ahí está un pasuk que me acuerdo ahorita, que también lo trae en un libro de Kabbalah que se llama Reshit Hodma. Alguien me está escribiendo, ahorita miro el chat porque estoy en el celular. El Reshit Hodma trae un pasuk, otro libro de Kabbalah, trae un pasuk que dice, y lo que está oculto es para mí. Sí. ¿Qué trae la explicación aquí, Rabí Eliyahu de Vidas? Él trae una explicación con respecto al amor que siente una persona hacia el Creador. Esto está oculto, nadie lo puede saber, nadie, solamente la persona, una persona, me dice Juan que se tiene que salir, listo, no hay problema Juan, ya miras la grabación. Con algo que dice Reshit Hodma trae de que dice, bueno, lo que está oculto es para mí. Sobre esto explica el libro que esto se refiere al amor que siente una persona por el Creador. O sea, nadie puede juzgar al otro. Eso es algo que está oculto. Una persona puede vestirse de blanco y negro y tal vez no siente ese amor por el Creador. O una persona puede aparentemente no ser muy religioso y tiene un amor grandísimo al Creador. O una persona puede ser que de pronto externamente también refleja ese amor y internamente también lo tiene, pero al final de cuentas nosotros no podemos saber cuál es el amor que siente una persona hacia el Creador. Eso lo sabe Hashem y la persona. Eso es algo propio de la persona. Entonces, cuando se habla aquí de que esta persona, este no judío que no ha aceptado las 7 leyes todavía, ese mal precisamente le bloquea y al final termina haciendo las cosas por motivación propia, por sentirse bien él o porque le exalten sobre las cosas. Entonces, eso es algo que está oculto, al final de cuentas no lo sabemos, pero si cada persona se analiza a sí misma, puede por lo menos encontrar un defecto en ese acto bondadoso que hizo y poder corregirlo. Ya, pues, pero para una persona como un no judío que está sin ningún tipo de conciencia de lo espiritual, ni siquiera llega a meditar sobre su acto, si está bien o no. Y por eso Hashem tiene que conducirlo a través de sufrimiento y a través de otras cosas hasta que él llegue a tener una conciencia de lo divino. ¿Ya? Ese es el punto. O sea, esto es para comprender un poco, pero al final de cuentas, no para mirar a otros. Es para comprendernos nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los que sabemos con certeza si algo lo hicimos bien o no, o si se pegó algo malo en eso bueno que hicimos. Pero aquí donde entra también otra dificultad mayor, y es cuando la persona se engaña a sí mismo creyendo que todo lo que hizo es bueno, cuando no lo es. Ese es un problema. A veces ni siquiera se quiere dar cuenta de un error. ¿Por qué? Porque para él es así. Ya, ese es un problema
tremendo porque no le va a permitir avanzar. Y ahí es donde la persona le ayuda el otro, el que viene y le dice, sabe que esto no está bien, pero tampoco así va a entender si no tiene humildad. Entonces tenemos que, ahí donde la humildad juega un papel muy grande, porque le ayuda a la persona a recibir esas palabras del otro, o por lo menos a reflexionar sobre esto que le está diciendo el otro, para ver si entonces en verdad tiene algo que corregir. Dile que me espere. Ah, sí, entonces, eh, para mí se hace muy importante el autoanálisis, pero también he conocido, tengo alumnos que a veces el autoanálisis los lleva a agobiarse, a pensar que, me pasó esto, será porque estoy haciendo algo mal delante de Hashem. Pues no es la idea tampoco. O sea, hay que tener un equilibrio sabio en esto y para eso se necesita el estudio y para eso se necesita orientación y se necesita saber discernir. Y todos tenemos esa capacidad, pero tenemos que estudiar para poder empezar a analizar esas cosas. Entonces yo, lo que concluyo ahí en este momento, eh, quedamos en el título de la página 63, el título que dice El alma y las 10 sefirot. En ese título quedamos para la próxima clase, eh, pero importante empezar a desarrollar esa conciencia de uno mismo, ese autoanálisis, y importante escuchar al otro también para seguir avanzando. Lean el artículo que compartí sobre, que publiqué en la página, se llama Prepara tu agenda. Ahí más o menos va a encontrar resumido esto último que estoy diciendo.